Cada 1000 años, los dioses deciden el destino de la humanidad, destruirnos o dejarnos con vida. Aún así, las valquirias propusieron el Ragnarok, un torneo de 1 contra 1 de humanos contra dioses, donde el primer grupo que consiga 7 victorias decide el destino de la humanidad. Sin embargo, muchos dioses, aunque cuentan con un enorme poder, no fueron elegidos para el Ragnarok, y otros dioses, a pesar de ser seres divinos, no hubieran podido combatir contra los humanos que representaron a la humanidad. Por ello, aquí veremos a los dioses más fuertes del Ragnarok, obviamente tomando en cuenta solo a los más relevantes y que al menos hayan demostrado alguna habilidad en combate. Entre los más débiles tenemos a Adamas y Ares, ambos dioses del panteón griego, uno de la conquista y el otro de la guerra, donde uno fue derrotado muy fácilmente por otros dioses. Y en el caso de Ares es sumamente humillado una y otra vez por dioses de su propio panteón, como por otros. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Lo siento. Serofuku, quien era un dios de buen corazón que quería traer felicidad a los humanos, absorbiendo su desgracia para darles dicha felicidad. Pero esto provocó que solo viera la naturaleza de los humanos, ya que se entregaban a la depravación y al hedonismo. Al mismo tiempo, al absorber toda la desgracia de los humanos, esto lo había debilitado enormemente y empezó a sentir celos por Buda, ya que un humano sí podía dar la verdadera felicidad al hacer que ellos mismos la alcanzaran. Esto provocó que Serofuku quisiera destruir a la humanidad y cuando vio a una mujer y quiso matarla, pero se detuvo porque tenía un bebé. Sin embargo, como sabía que no podría contenerse más, dividió su alma en 7 dioses, que luego serían los 7 dioses de la suerte. Ya en la sexta ronda del Ragnarok, aunque solo el líder de los dioses de la suerte, Bishamonten, debía enfrentarse a Buda, estos mejor se fusionan y dan vida a Serofuku nuevamente, quien nace con la intención de matar a Buda y provocar el castigo divino que en el pasado no pudo, donde su arma principal es el hacha de la miseria, creada con su propia carne, sangre y huesos, y tiene la capacidad de absorber la miseria del usuario, lo que hace que crezca cada vez más y que cada golpe sea más fuerte. Además, adopta nuevas formas, como una espada y una tormenta, con la cual puede atacar con cuchillas en todas direcciones, y tiene cierto control sobre su cuerpo, manipulando su biología, y al ser el dios de la desgracia, puede absorber la desgracia de otros para que su hacha sea más fuerte, pero esto también lo afecta física y psicológicamente. Aún así, fue derrotado fácilmente por Buda. Aclaremos algo, anciano. Solo ganaste por el bien de la trama. ¿En serio? ¡Me vale 3 hectáreas de B! El cual fue sustituido por Hayun, el anterior dios de la desgracia, quien causó una gran destrucción en la mitad del inframundo antes de que Hades se hiciera cargo de dicho lugar, donde perdió su título al ser devorado por su propio poder. Luego, Serofuku ocupó su lugar como ese dios. Mientras tanto, Hayun se creía que era solo un mito, pero Belzebub adquirió lo que aún quedaba de él, transformándolo en una semilla que implantó en Serofuku, y en la sexta ronda, dicha semilla emergió en forma de dragones que consumieron a Serofuku y tomaron su lugar, siendo mucho más fuerte que Zero, logrando agarrar su hacha con una sola mano. También su resistencia era tan grande que a pesar de ser lastimado gravemente, aún seguía combatiendo, el cual también puede manipular su propio cuerpo, transformando su sangre y carne en diferentes armas. Además, con su alma corrompida, obtiene la capacidad de cubrirse con un velo de oscuridad que impide que otros lo vean, volviéndolo inmune a poderes que incluyan el alma. Aún así, fue derrotado por Buda, ya que para sacar sus mejores armas tenía que arrancarse sus propias extremidades, lastimándose a sí mismo. Loki, dios de las travesuras y representante de la 11ª ronda. Sin embargo, no siempre fue así. Anteriormente, Loki era visto como un dios muy temido y serio, hasta que la mayor de las valquirias, Brunilda, lo golpeó por accidente. Pero lejos de enfurecerse, esto le causó gracia al ver que Brunilda se reía sin parar, enamorándose de ella. Desde ese día, Loki cambió su personalidad a una más traviesa para hacer reír a la persona que amaba. Sin embargo, ella no lo amaba, por lo que Loki hizo
una travesura para que la persona que Brunilda amaba fuera castigada, y según él, las cosas volvieran a ser como antes. Aún así, nunca logró que Brunilda volviera a sonreír como en el pasado. Ya en el Ragnarok, Loki es un dios que usa más su intelecto, su magia y sus engaños para combatir, más que su fuerza física, siendo capaz de cambiar su forma y la de otras cosas a su antojo. También puede crear portales para teletransportarse y teletransportar sus armas o escudos, siendo su arma principal una cadena, pero su mayor habilidad es la capacidad de crear clones de otros dioses, animales, humanos o cosas que haya tocado antes, incluyéndose a sí mismo. Pero a diferencia de sus otros clones, estos son completamente independientes del original y no necesitan que Loki les diga qué hacer. Además, puede ver lo que sus copias ven y cambiar de lugar con ellas. Y cuenta con un anillo que permite que cree clones sin límite alguno. Aún así, no logró derrotar a su oponente, quien burló todos sus trucos y le disparó en la cabeza. Aunque tal vez Loki no peleó en serio debido a su pasado, y su derrota pudo haber sido su redención por lo que hizo. Prometeo, aunque no es un dios como tal, sino un titán, es considerado un dios exterior, una clasificación de deidades que representan un peligro incontrolable para otros dioses, que son vistos como entidades imposibles de dominar y no siguen las leyes del Valhalla, donde su fuerza física supera con creces a la de los dioses normales, solo por el hecho de ser un titán, que tienen una fisiología más fuerte que la de los dioses. Y Prometeo además posee una voluntad inquebrantable, lo que le permite soportar una enorme cantidad de tortura y castigo, siendo un maestro del uso de las cadenas, logrando blandirlas con gran destreza y velocidad contra el cuerpo de su oponente con tal precisión que incluso puede esposar partes específicas del cuerpo de sus enemigos. Aún así, su resistencia y fuerza no fue suficiente para derrotar a Sun Wukong, otro dios exterior. Suke, dios del panteón chino y uno de los dioses que representan los 4 puntos cardinales. Además, es considerado un dios exterior y recibe el apodo del injusto, debido a sus técnicas de combate deshonestas, ya que Suke está dispuesto a usar cualquier método posible con tal de completar cualquier misión que se le asigne, siendo un maestro en las artes marciales, especialmente en el uso de la espada, combinando sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo con el manejo de armas, pues utiliza una gran variedad de ellas que esconde en su ropa y se destaca por su capacidad de controlar pequeñas espadas negras de forma telepática, haciendo que adopten la forma que él desee. Hércules antiguamente fue un humano que fue capaz de enfrentarse a Ares, el dios de la guerra, quien era el encargado de castigar levemente a la humanidad por órdenes de los dioses. Sin embargo, en medio de la pelea, Zeus detuvo el combate y le ofreció a Hércules convertirse en un dios, ya que consideraba que alguien como él sería demasiado problemático si seguía en la tierra, donde Hércules aceptó siempre y cuando los dioses prometieran no volver a lastimar a la humanidad. Pero los dioses le pidieron que guiara a los humanos hacia la rectitud, convirtiéndose así en un semidios y representante de los dioses en la 4ª ronda del Ragnarok, siendo su principal característica su enorme fuerza y velocidad, y cuenta como arma principal un garrote. Pero antes de ser un dios oficial, tuvo que completar los 12 trabajos, tras los cuales recibió 12 técnicas divinas, técnicas que aumentan su poder, pero mientras más las usa, en su cuerpo aparecen tatuajes y si llegan a cubrirlo por completo, muere al instante. Pero gracias a estas técnicas, su garrote es capaz de cambiar de forma para lanzar poderosas ondas explosivas, ondas de aire, realizar ataques más fuertes, crear cortes invisibles o incluso fusionarse con Hércules. Al hacerlo, su fuerza y velocidad aumentan aún más y obtiene habilidades biocinéticas con las cuales puede modificar su cuerpo, como agrandar su puño para causar un daño devastador de un solo golpe. Sin embargo, todo esto no fue suficiente para matar a Jack el Destripador. Ra, deidad prominente del antiguo Egipto, dios supremo y líder del panteón egipcio, que fue uno de los dioses originales que participaron en la creación de la humanidad, pero en una ocasión intentó destruirla sin el permiso de los demás dioses, razón por la cual fue llamado el Imparable, aunque posteriormente fue calmado por los otros dioses no antes de convertir Egipto en un desierto, y tras la proclamación del Ragnarok, Ra no fue seleccionado para el torneo,
lo que lo llenó de furia. Sin embargo, Zeus anunció el torneo del Apocalipsis, donde 16 deidades se enfrentarían en un combate y el ganador se convertiría en el último participante del Ragnarok, representando a los dioses. Pero Ra también propuso que el vencedor pudiera agregar una nueva cláusula a la constitución del Valhalla, donde Ra es considerado uno de los dioses más fuertes, comparado con Zeus y Odín. Su resistencia es tan grande que, a pesar de ser herido y combatir durante un largo tiempo, no muestra signos de cansancio, y su principal habilidad consiste en liberar ondas de aura tan calientes como el sol, capaces de aturdir a cualquiera que se encuentre cerca. Y mientras más calor emite, mayor es el área afectada por estas ondas, provocando que sus enemigos se agoten cada vez más. Además, cuenta con un arma divina, Horus, una armadura en forma de ave mecánica que le permite a Ra condensar sus ondas de calor en un solo punto y dispararlas, además de otorgarle mayor ataque, defensa y la capacidad de volar. Apolo, dios del sol y parte de los 12 dioses del Olimpo, siendo alguien extremadamente narcisista cuya principal preocupación es su belleza. Sin embargo, en el pasado nació como un dios mediocre, el cual se esforzó para estar a la altura de los principales dioses del panteón griego, incluso participando en la gigantomaquia, la guerra donde los dioses se enfrentaron a Gea y a los gigantes, en la cual Apolo fue de gran ayuda. Y en la 9ª ronda, Apolo, al ser el dios del sol, es capaz de producir y controlar la luz, logrando manipularla para transformarla en hilos, los cuales luego teje para crear cualquier cosa que desee, como guantes de boxeo, arcos y flechas que viajan a velocidad de la luz. También puede usarla como telaraña para incapacitar al enemigo. Sin embargo, su técnica más fuerte es una que desafía toda lógica y sentido común, donde Apolo se vuelve más fuerte y emite una enorme cantidad de luz cuando cumple con las expectativas de las personas a su alrededor, ya sean aliados o no. Gracias a esto, logra derrotar a su oponente, pero a pesar de ser un amante de la belleza, se niega a que le curen la cicatriz de la cara para recordar a su oponente. Susano, conocido como el asesino de dioses y también reconocido por ser el inventor del arte de la espada, por lo que también es llamado el dios de la espada, que junto con sus hermanos gobernaba las tierras de Japón hasta que renunció a su cargo para aprender el esgrima de la humanidad, ya que él solo usaba la espada para cortar todo lo que se le atravesara, mientras que la humanidad había creado todo un arte a través de ella. Por ello, viajó por el mundo para aprender más sobre este arte. Durante su viaje, se encontró con Okita, a quien consideró el ser humano con mayor potencial en la esgrima, donde Susano presenció los últimos días de vida de Okita y se inspiró en su dedicación y su implacable negativa a renunciar a la espada. Después de esto, forjaría una espada que representaría el esfuerzo conjunto de humanos y dioses herreros. Posteriormente, en la 10ª ronda, se enfrentaría a Okita. Para ese momento, Susano ya se había convertido en un maestro espadachín, capaz de usar todas las técnicas de espada que la humanidad haya desarrollado, lo que le permite adoptar una postura que lo defiende de todo ataque. Asimismo, con un solo corte y sin esfuerzo, puede crear enormes tajos sin necesidad de que la espada toque al enemigo o los objetos, llegando al punto de poder cortar el cielo y destruir un distrito entero a su alrededor. Y si su espada llega a romperse, puede proyectar una hecha de su propia energía, la cual es invisible para dioses y humanos. Sin embargo, usar esta espada va drenando su vida mientras más la emplea. Aún así, fue derrotado por Okita. Indra, dios del panteón indio, señor del trueno y el rayo, que nació en una época en la que los dioses de este panteón se traicionaban constantemente, atacándose entre ellos por sorpresa o en grupos contra uno solo. Debido a esto, Indra se convirtió en un ser solitario, capaz de combatir contra varios enemigos al mismo tiempo, hasta que un día Shiva y Rudra decidieron ascender a la cima de los dioses indios, por lo que Indra se enfrentó a Rudra siendo derrotado. Posteriormente, Indra y Rudra se enfrentarían, siendo finalmente Shiva el vencedor. Tras esto, Shiva hizo que todo el panteón decidiera sus conflictos mediante combates uno contra uno y ya no de forma tan caótica como antes. Por su parte, Indra comenzó a respetar profundamente a Shiva, por lo que decidió entrenar para superar a la entidad que había superado incluso a Rudra. De este entrenamiento nació una técnica definitiva de un solo golpe, con la cual es capaz de destruir una montaña por completo. Sin embargo,
embargo, la onda de choque de su propio ataque también lo puede lastimar, donde Indra es un gran maestro en las artes marciales de combate cuerpo a cuerpo sin armas, las cuales combina con sus poderes eléctricos, que es capaz de desatar tormentas eléctricas e invocar rayos a voluntad, y siempre está rodeado por un aura de chispas que le advierte del peligro cuando alguien entra en el área de sus partículas eléctricas, y gracias a su enorme velocidad puede reaccionar a tiempo ante cualquier amenaza. Nesa, dios chino perteneciente a los dioses sintéticos, deidades creadas artificialmente para combatir y eliminar a dioses malvados y caóticos, el cual Nesa participa en el Apocalipsis no para formar parte del Ragnarok, sino con el objetivo de enfrentarse a su rival eterno, siendo una especie de organismo cibernético capaz de detectar el nivel de amenaza de todos los presentes y que puede transformar su cuerpo en lo que desee, especialmente en armas cibernéticas, tanto ofensivas como defensivas. Además, es capaz de crear diferentes herramientas y posee la habilidad de acumular la energía de los golpes que recibe para luego expulsarla en forma de un poderoso disparo de energía. Sin embargo, si recibe un ataque demasiado fuerte, existe el riesgo de que no pueda resistirlo, y gracias a la naturaleza de su cuerpo, Nesa puede restaurarse y reconstruirse. Pero si su oponente supera la velocidad de su regeneración, impiden que sus partes dañadas se reparen por completo. Y su forma más poderosa es el modo Asura, el cual solo activa cuando está a punto de perder. En este estado, crea más extremidades adicionales y todas sus habilidades mejoran notablemente. No obstante, esta forma utiliza su propia fuerza vital como fuente de energía, por lo que mientras más tiempo la use, más comienza a destruirse a sí mismo. Morrigan, diosa del panteón celta y deidad de la guerra sanguinaria, con una fuerte inclinación por la violencia y la dominación, donde antes de participar en el Apocalipsis, Morrigan compitió en un torneo marcial exclusivo para diosas. Tras salir victoriosa, recibió el título de la diosa más fuerte, siendo además considerada un dios exterior, y su principal característica es su enorme fuerza física y resistencia, que utiliza como arma unos guanteletes que aumentan su capacidad de golpear, pero su habilidad más peligrosa consiste en romper dichos guanteletes para que los fragmentos se fusionen directamente con la piel y la carne de sus brazos. Este proceso vuelve su cuerpo extremadamente firme y sólido. Sin embargo, esta transformación es lenta y puede dejarla indefensa durante el proceso, pero una vez completada, su fuerza aumenta de forma constante, pero a un alto costo, ya que su propio cuerpo no es capaz de resistir por completo ese poder, y aunque sus golpes se vuelven cada vez más devastadores, su cuerpo comienza a desgastarse debido a la enorme fuerza que libera. Cu-Chulainn, semidios del panteón celta y considerado un dios exterior, que durante el Apocalipsis pidió a Zeus que si ganaba el torneo se quedaría con el trono del dios supremo. Sin embargo, por intervención de Ra, Zeus decidió que el ganador podría añadir una nueva cláusula a la constitución del Valhalla, donde Cu-Chulainn cuenta con grandes habilidades físicas, aunque no son especialmente sorprendentes en comparación con otros combatientes, y utiliza como arma una especie de garrote gigante que debido a su tamaño también puede emplear como lanza. No obstante, su verdadero poder reside en su extraordinaria resistencia y capacidad de regeneración, ya que mientras más golpes recibe, más fuerte se vuelve hasta alcanzar el modo Berserker. En este estado, emite un aura que provoca un miedo intenso en cualquiera que se acerque. Su cuerpo y sus músculos crecen, aumentando enormemente su fuerza y velocidad, pero pierde su capacidad de razonar. Además, su garrote puede fragmentarse en numerosos proyectiles afilados que caen sobre su enemigo, y posteriormente puede hacer que regresen a él para reconstruir su arma. Shiva, dios de la destrucción del panteón hindú y el guerrero más fuerte de este panteón, que gracias a sus 4 brazos es capaz de defenderse de la mayoría de ataques y golpear sin que su rival pueda cubrir todos sus impactos, y su estilo de combate es una especie de danza, el cual, mientras más golpea, su cuerpo se calienta y cada ataque posterior es más fuerte que el anterior, emitiendo un calor que empieza a cortar y quemar a su enemigo. Además, Shiva
puede acelerar su propio corazón a la fuerza para estimular su espíritu, con lo cual gana una nueva forma que aumenta enormemente su fuerza, reflejos, resistencia y velocidad, donde tan solo su presencia ya desintegra objetos cercanos y cuando toca algo lo quema y carboniza al instante. El problema de esta técnica es que el propio Shiva también se quema si la usa durante demasiado tiempo, por lo que se ve obligado a terminar el combate lo más rápido posible. Asimismo, alcanzar esta forma requiere una preparación previa, ya que necesita que el enemigo le dé tiempo para transformarse. Sin embargo, una vez que la consigue, logró derrotar fácilmente a su oponente. Sun Wukong, originalmente un mono de piedra, dotado de una enorme fuerza física y gran agilidad que causó innumerables problemas y travesuras en el Valhalla. Entre las más graves se encuentran borrar su nombre del libro del rey Enma, el dios del inframundo, y tomar el elixir de la vida de Dao de Tianzun. Estos actos provocaron que Wukong se volviera inmortal y casi indestructible, pero también se ganó el odio de los dioses. Con el tiempo, fue reconocido como un dios exterior perteneciente al panteón chino. Posteriormente se enfrentó a varios dioses sintéticos y en cierto punto de su vida acompañó a un monje en un largo viaje, donde las aventuras de ambos fueron registradas por los humanos y se conocerían más tarde como el viaje al oeste. A lo largo de su vida, Wukong luchó contra entidades de un poder inmenso. Sin embargo, aun después de ayudar al monje a completar su viaje, siguió siendo visto como alguien insoportable, alguien a quien nadie quería cerca, y tras finalizar su travesía perdió su voluntad, pues sentía que ya no tenía un propósito en la vida, adoptando una actitud completamente indiferente. Y con la muerte del monje, Wukong nunca logró comprender el significado final de su viaje. No obstante, el monje le aseguró que nada de lo vivido había sido en vano, ya que algún día la humanidad heredaría sus sueños y ambiciones. Aún así, Wukong no logró encontrar un nuevo propósito para su existencia, y durante el Ragnarok no mostró el más mínimo interés, llegando incluso a quedarse dormido. En cambio, durante el Apocalipsis, Zeus lo inscribió directamente en el torneo, donde Wukong participó únicamente por aburrimiento y para matar el tiempo, donde Wukong es uno de los personajes con mayor fuerza física y velocidad, además de ser uno de los dioses más ágiles, y al haber bebido el elixir dorado de la vida, puede curarse de cualquier herida o daño que reciba. Además, al borrar su nombre del libro de la vida y la muerte del rey Enma, es infinitamente resistente y posee una tolerancia extrema al dolor. También es capaz de extraer energía destructiva y canalizarla en su mano derecha, que al golpear a sus enemigos puede dejarlos inmóviles e incapaces de defenderse. Asimismo, puede provocar ilusiones tan realistas que sus enemigos creen estar siendo atacados por diferentes deidades y demonios, donde dichas ilusiones son tan poderosas que aunque se trate de engaños, provocan daño físico real, y su arma principal es el bastón dorado concedente de deseos, el cual puede extenderse y encogerse de manera ilimitada y le puede infundir con energía destructiva para potenciar sus ataques, logrando derrotar a un titán utilizando apenas el 15% de su poder. Poseidón, dios de los mares del panteón griego y la personificación del orgullo de los dioses, el cual no siente aprecio por la humanidad y muestra total indiferencia por la vida, y es considerado uno de los dioses más fuertes incluso por sus propios hermanos, y aunque fue el primer dios en ser derrotado, eso no significa que fuera débil. Su principal habilidad es su increíble velocidad, con la cual, usando su tridente, encadena múltiples golpes al mismo tiempo, como si miles de Poseidones atacaran en un instante, y al ser el dios de los mares puede manipular el agua e incluso parece que su sola presencia obliga a cualquier tipo de agua a obedecerle, aunque en su combate no utilizó estos poderes. Sin embargo, su desprecio por los humanos y al no considerarlos una amenaza real lo llevó a subestimar a su oponente. Esto permitió que Sasaki evolucionara durante el transcurso del combate, adaptándose a él, e incluso irónicamente su derrota inspiró a la humanidad a seguir peleando, ya que un simple humano hizo sushi con su hermoso cuerpo.
Thor, dios del trueno del panteón nórdico y uno de los dioses físicamente más fuertes de su panteón. Su arma principal es un enorme martillo que destruye mares y tierras, y porta un guante que funciona como la defensa definitiva, capaz de resistir cualquier tipo de daño, pero que también restringen su verdadera fuerza, y al ser el dios del trueno, obviamente puede manipular los rayos, el cual en el pasado derrotó él solo a un ejército de gigantes solo porque estaba aburrido. Así que en la primera ronda, Thor se quita los guantes ante Lubu para aumentar enormemente su fuerza y despertar por completo su martillo, haciendo que sus ataques sean aún más potentes. Finalmente, parte a Lubu en dos como si fuera basura, de una manera tan brutal que deja claro para la humanidad que no tienen oportunidad contra los dioses. Belzebub, deidad prominente del panteón filisteo y abrahámico, el cual se dice que cuando nació fue maldecido por Satanás, provocando que todo aquel que se hiciera amigo de él muriera. Esto hizo que fuera ignorado por otros dioses. Aún así, entabló amistad con 3 ángeles, Lucifer, Azazel y Samael. Aquí, Belzebub se divirtió por primera vez, pero una noche, después de dormir y despertar, sus amigos estaban muertos, por lo que culpó a Satanás. Buscando venganza, intentó encontrarlo mientras se aislaba una vez más. Incluso Lilith se unió a su búsqueda, ya que también buscaba venganza porque su amigo Lucifer murió por su culpa. Sin embargo, nuevamente, cualquiera que se acercara a Belzebub moría. Por esta razón, Lilith lo hechizó para que no pudiera morir, ya que quería que él viviera. Incluso fue a buscar a Hades para que lo matara, pero después de ver que su maldición en realidad eran los deseos de Lilith para que viviera, decidió vivir una vida miserable, intentando morir de la manera más repugnante posible. Tras esto, Belzebub decidió experimentar con otros dioses e investigó qué era lo que Odín buscaba. Eventualmente, sería el encargado de enfrentarse a Tesla en la 8ª ronda del Ragnarok, donde él puede crear, controlar y amplificar vibraciones de alta frecuencia, usando estas vibraciones para atacar, causar terremotos o defenderse creando escudos. Y mediante movimientos de sus manos, también es capaz de realizar ataques cortantes, y con su bastón incrementa sus poderes. Ya cuando agarra con ambas manos su bastón, combina las vibraciones ofensivas y defensivas, creando una gran explosión en forma de una esfera negra, un poder tan aterrador que incluso Zeus le tuvo miedo, y el propio usuario resulta gravemente herido al usar esta técnica. Aún así, logra derrotar a su oponente. Hades, deidad del panteón griego que está a cargo del inframundo, que a pesar de que llama molestos a sus hermanos, los protege incluso sin que ellos se lo pidan. Es por esta razón que participa en el Ragnarok, ya que originalmente no estaba incluido entre los participantes, pero después de que Buda desertara de los dioses y se uniera a los humanos, Hades se une al conflicto para vengar a Poseidón, enfrentándose a Qin Shi Huang en la 7ª ronda, donde demuestra su enorme fuerza, ya que cada ataque que realiza genera ondas de viento que golpean y cortan a su rival. Y cuenta como arma principal con el vidente, el cual es la combinación de su antigua arma junto con el tridente de Poseidón. Gracias a esto, logra realizar poderosos ataques a velocidades abrumadoras. Además, al imbuir su sangre en su arma, tanto el vidente como Hades ganan aún más poder. Sin embargo, esto comienza a drenar su vitalidad, pero aún con ese sacrificio no logra derrotar a su rival. Buda, anteriormente un humano y un príncipe que vivió con lo mejor de todo a su alcance, la mejor ropa, comida, estudios, vivienda y educación, el cual estaba destinado a ser el más grande entre toda la humanidad y a convertirse en el gobernador del mundo. Sin embargo, en uno de sus viajes, donde fue a ver a un primo lejano que estaba muy enfermo, este le cuenta su vida, el cual siempre había estado guiado y dirigido por otros y nunca tuvo la oportunidad de tomar sus propias decisiones o conocer otros lugares en un mundo ilimitado. Tiempo después su primo moriría, y en su funeral Buda se cuestionó su propia existencia, comprendiendo que toda su vida había sido dictada y controlada por otros y que había sido criado únicamente para gobernar su reino. Esta comprensión le permitió alcanzar la iluminación. Después abandonó su realeza junto con su esposa e hijo, renunciando a todas sus posesiones. A partir de ahí emprendió un viaje en solitario y formó su propia religión
religión, el budismo. Durante sus viajes, fue de un lugar a otro para aliviar el sufrimiento de la gente y guiarla hacia el camino de la iluminación. Y en uno de esos viajes conoció a Serofuku, a quien le explicó cómo se puede hacer verdaderamente feliz a la gente, diciéndole que la felicidad no es algo que se pueda dar a los demás, sino algo que cada persona debe alcanzar por sí misma. Aquí Buda le ofreció a Serofuku la oportunidad de alcanzar la iluminación junto a él, pero Serofuku huyó llorando. Más adelante, Buda se convirtió en un dios y fue incluido para luchar en nombre de los dioses. Sin embargo, en la sexta ronda cambia de bando y pelea en nombre de la humanidad, enfrentándose a los dioses de la suerte, los cuales se habían fusionado en Serofuku, el cual pelea con la ilusión perfecta que le permite ver un momento en el futuro, leyendo las fluctuaciones del alma de una criatura y el resplandor de la luz de su voluntad para determinar sus acciones, otorgándole precognición. Y como fundador del budismo, Buda puede extraer poder de los 6 mundos en los que la humanidad puede reencarnar y manifiesta este poder a través de su arma. Al activarla, los 6 reinos se manifiestan desde su bastón, que cambia de forma dependiendo de las emociones de Buda, por lo que él no puede decidir qué forma tendrá. Primer reino, reino de los dioses. Su bastón se transforma en una larga alabarda que Buda utiliza para contrarrestar las espadas de Zero. Segundo reino, reino animal. Se transforma en un garrote gigante con púas, capaz de aplicar una fuerza contundente masiva. Tercer reino, reino humano. Se transforma en una espada corta con la que Buda se defiende y combate a corta distancia. Cuarto reino, reino Asura. Se convierte en un enorme escudo dorado capaz de resistir el golpe del hacha gigante de Serofuku sin sufrir ningún daño. Quinto reino, reino de los fantasmas hambrientos. Se transforma en una guadaña gigante con cabeza de león, cuya forma solo puede alcanzarse cuando Buda es dominado por el odio, momento en el que la cabeza de león emite una tremenda onda de energía física que sirve como propulsor para que el ataque de la guadaña sea más rápido y letal. Además, cuenta con el destino compartido, técnica en la que Buda confía en el destino para crear una nueva arma divina a partir del mango del hacha de la miseria, el arma principal de Serofuku, utilizando su propia compasión como fuente de poder. Esta arma solo puede ser creada por quienes han alcanzado el gran nirvana. Gracias a esto, Buda logra ver nuevamente el futuro de su enemigo, ya que debido a la oscuridad de su alma, su técnica de precognición no podía funcionar correctamente. Aprovechando esto, Buda esquiva sus ataques y logra asestar el golpe final, ganando el combate. Zeus, dios proveniente del panteón griego y padre supremo del cosmos, el cual derrotó él solo a su padre, el titán Cronos, y tras eso se convirtió en el dios supremo del panteón griego, que a diferencia de su versión joven, Zeus es un anciano flaco que no aparenta ser muy fuerte. Sin embargo, es capaz de controlar sus músculos a voluntad, expandiéndolos en cualquier parte de su cuerpo para aumentar la fuerza en esa zona. Incluso en su forma delgada, es capaz de parar un ataque conjunto de Hércules y Ares, dioses que se caracterizan por su fuerza física. Además, al controlar sus músculos, puede aumentar enormemente su velocidad, lanzando puñetazos que casi alcanzan la velocidad de la luz, y mientras más golpes lanza, el siguiente será aún más veloz, atacando desde varias direcciones al mismo tiempo. Zeus también cuenta con una transformación en la que comprime todos sus músculos hasta el límite. En este estado, Zeus se vuelve prácticamente invencible, con una resistencia que lo hace inmune a casi todo, y tanto su velocidad como su fuerza aumentan todavía más. No obstante, solo puede mantener esta forma durante 12 a 13 minutos. Aún así, en la segunda ronda, Adán logra darle pelea e incluso lo lleva al límite. Sin embargo, tras su golpe final, Adán muere de pie y Zeus gana arrodillándose ante un humano. Odín, deidad y líder del panteón nórdico, e incluso algo más que ellos, ya que es un dios primordial, una entidad nacida del caos primordial, es decir, de la nada misma. Estos seres fueron los responsables de la creación del universo y de los demás dioses y de todo lo existente. Pero Odín era originalmente un dios sin nombre, que un día encontró la espada Gram, la cual contenía el alma del dios primordial Odín, el cual pertenecía a un grupo llamado
Yggdrasil, conformado por los 4 dioses primordiales más poderosos que querían destruir a los dioses menores, ya que consideraban que eran demasiado abundantes e inútiles. Sin embargo, los otros dioses primordiales no estaban de acuerdo. Por ello, Yggdrasil y los dioses menores y primordiales comenzaron un conflicto que sería conocido como el Ragnarok original, en el cual los dioses primordiales serían sellados a costa de la vida de la mayoría de los dioses primordiales. Pero antes de ser derrotados, sellaron sus almas en 4 tesoros que poseían y los liberaron al mundo. Aquí, el dios sin nombre encontró el tesoro de Odín, la espada mágica Gram, que a pesar de ser un dios común y corriente, poseía una oscura ambición. Y cuando empuñó el arma, una poderosa energía comenzó a fluir por su cuerpo, provocando que su cabello se volviera canoso y que su ojo izquierdo reventara. Con ese poder, dominó las tierras nórdicas y adoptó el nombre de Odín, tomando el legado del dios primordial, ya que su objetivo es usar el Ragnarok para revivir a todos los miembros de Yggdrasil y con eso acabar con el mundo. Ya en el Ragnarok actual, Odín es el representante de la 12ª ronda, donde se enfrenta a Sakata Kintoki, que gracias a su sabiduría es capaz de identificar los engaños de Loki y posee conocimiento de todo el mundo desde sus inicios, y al ser un dios primordial por encima de los demás, su fuerza supera a la de cualquier otro dios, e incluso su sola presencia marchita y desintegra todo a su alrededor. Además, es capaz de manipular la materia, alterando la apariencia de todo lo que lo rodea bajo una fachada falsa, creando armas de la nada y las esconde en su cuerpo. Y aunque aún no se ha visto todo su poder, ya que su combate apenas comienza, con un solo golpe liberó una onda explosiva que lanzó a su oponente contra la pared, rodeándolo con un aura negra. Y aunque también existen otros dioses que podrían participar en el Ragnarok, como los propios participantes del Apocalipsis, o los dioses supremos, que son los líderes de los distintos panteones, o también los dioses primordiales, que son los dioses de los dioses, al no conocer por completo su verdadero poder ni sus técnicas, no podemos determinar qué tan fuertes serían. Pero para conocer a los humanos más fuertes del Ragnarok junto a sus habilidades, mira este video.